Gracias, mi querida Nicole. Joan Spons es un enfermero que participa como voluntario en los ensayos clínicos en la Universidad de Oxford, allá en Inglaterra, y la farmacéutica AstraZeneca en la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19. Originalmente, él estaría con nosotros, pero por una emergencia médica no lo va a estar. Pero hoy en tu cita médica vamos a hablar de estos riesgos, de este tipo de investigaciones de la mano del jefe de cuidados intensivos y colaborador de nuestro segmento médico, el doctor Javier Pérez Fernández. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Stephanie. Buenos días a todos. Doctor, hablemos de este tema que me parece súper interesante, que tiene que ver para nuestra audiencia, para que entiendan un poquito más sobre este caso. Él es un enfermero que se hizo voluntario a comienzos del mes de junio, tenemos entendido, y cada semana debía de realizar hisopados. ¿Cómo es esta dinámica de los ensayos? ¿Cómo uno es voluntario y participa? Platíquenos un poquito más. Bueno, por supuesto, en la vacuna de Oxford en particular, que es donde Joan está implicado, ¿verdad? El ensayo clínico se realiza en dos grupos principales. Un grupo que recibe la vacuna y un grupo que recibe lo que llamamos, es un señuelo que llamamos nosotros placebo, ¿verdad? Que significa que recibe una inyección, pero no tiene ningún tipo de componente. La idea es saber cuál de estos dos grupos se infecta más, si alguno de los dos grupos se protege, o qué tipo de afectación reciben si es que se contagian en algún punto. En el caso de Joan, particularmente, no sabemos en cuál de los dos grupos estaba. Él recibe su vacuna en el mes de junio y desde entonces todas las semanas le van probando esencialmente a ver si se infectó o no se infectó. Y de nuevo con la idea de saber cuán protectora es la vacuna, es decir, cuán efectiva es. Ahora, él, según tengo entendido, se encuentra en la fase 3 de dicho ensayo. ¿Qué quiere decir esto? Las fases de la vacuna son esencialmente 3, algunas veces son 4. Cualquier fármaco tiene este tipo de fases en los ensayos clínicos. Las fases 1 y 2 se realizan mayormente para establecer, por un lado, las dinámicas de la medicina cuando entra en el cuerpo, es decir, qué pasa cuando la medicina usted la toma, en este caso la vacuna, y medimos los valores, etcétera. La fase número 2 mayormente se trata de buscar la seguridad de la vacuna. Es decir, esta fase ya ha pasado y por tanto sabemos que la vacuna no causa enfermedades serias en los voluntarios que entraron en fase 2. Y la fase 3, que es la que va a demostrar la eficacia clínica, es decir, vamos a saber si ese grupo que recibe la vacuna tiene menos riesgo de infectarse o de desarrollar complicaciones si se infecta con el virus en este caso, ¿verdad? Que es la idea. Esa es la fase en la que Joan está, es decir, la idea es saber cuán protectiva es la vacuna para el grupo de personas como Joan, que entró a formar parte del ensayo clínico. Oiga, doctor, ahora explíqueme algo. Dijimos que él comenzó en esta prueba como alrededor del mes de junio, pero después Joan dio positivo meses después, a comienzos como de octubre. ¿Qué significa esto? ¿Es algo positivo o es algo negativo? Bueno, es algo adecuado dentro del ensayo, porque la idea de poner la vacuna a este grupo de personas es, de nuevo, tratar de ver del grupo que recibió la vacuna quién se contagia o quién no. Es decir, si yo le pongo la vacuna a 15.000 personas y ninguno de ellos adquiere la enfermedad, pues puedo pensar que la vacuna es protectiva, ¿verdad? Pero para esto es importante que el grupo de personas que reciben la vacuna sea un grupo que llamamos de alto riesgo, como en el caso de Joan, un enfermero que está expuesto diariamente a la presencia del virus, ¿verdad? Y que tiene posibilidades de contagiarse. También es importante saber, como en el caso de Joan, porque no sabemos si Joan recibió la vacuna o el placebo, pero es importante saber si en el caso de Joan, por ejemplo, que se enferma, es decir, se infecta con el virus, si no desarrolla ninguna complicación, quizá ese es uno de los factores que la vacuna protege, es decir, usted se puede infectar, pero no le pasa nada serio, ¿verdad? Simplemente pues le puede dar un catarrito y eso pues todos lo hemos pasado en algún momento. Entonces, esas son las cosas que vamos a evaluar en la fase 3. Eso es lo que todavía el resultado no lo tenemos, es decir, no sabemos cuán efectiva es la vacuna para proteger contra la enfermedad, en este caso contra la infección, o para proteger contra la enfermedad, que es contra las personas o las complicaciones que aparecen después de que se infecte. Y eso es lo que tenemos que ir averiguando. Y en base a la información que usted tiene, ¿se sabe si hay otros voluntarios que hayan salido positivos, como Joan? Bueno, no ha habido unas grandes publicaciones al respecto, pero sí sabemos, porque conocemos muchos de los pacientes que están enrolados, ¿verdad?, dentro de los ensayos clínicos, y sí ha habido, obviamente, gente que se infecta, pero de nuevo, es parte del desarrollo, es decir, no necesariamente significa que esto no deba pasar, sino todo lo contrario, nos ayuda porque es importante saber si usted recibió placebo, pues tiene riesgo de infectarse, ¿verdad? Y si usted recibió la vacuna, también tiene un riesgo, hay que saber cuán efectiva es la vacuna. La vacuna puede ser efectiva en un 80%,
en un 60% o en el 100%. Y esto es de nuevo en la fase 3. Esto es lo que estamos tratando de averiguar con la fase 3. Ahora, tengo una duda, doctor. ¿Deben de cambiar de alguna manera las prácticas de protección personal? Es una excelente pregunta, Stephanie, porque la realidad es que no. El éxito de la vacuna se va a deber en gran parte a mantener las precauciones. Es decir, si la vacunación la pudiéramos poner mañana, si mañana tuviéramos 100 millones de dosis para aplicarle a la gente, ¿verdad? Y la pudiéramos aplicar, tienes que darte cuenta, primero, que la vacuna no va a ser 100% efectiva. Segundo, que algunas personas, como ya explicamos en el segmento esta semana, no van a desarrollar el mismo tipo de protección porque son quizá gente más mayor o tienen problemas del sistema inmune, y estas personas están a riesgo. Entonces, lo importante, además de la vacunación, va a ser mantener las medidas de protección personal y el distanciamiento. Esto va a ser esencial para el éxito de la erradicación de la enfermedad. ¿Cuál es el escenario más riesgoso para un voluntario al que es expuesto? ¿Qué es lo peor que puede suceder en un caso determinado? Pues es el desconocimiento de los efectos que puede producir una medicina. En el caso de los ensayos clínicos bien hechos, como los ensayos que se están llevando de la vacunación en nuestros países, es decir, la vacunación de Oxford o Johnson & Johnson o Moderna, han pasado unas fases 1 y 2 que, de nuevo, vuelvo a marcar, son las que determinan la seguridad. O sea, ya sabemos que esta vacuna es segura, no produce unos efectos secundarios mayores. Entonces, el efecto secundario mayor es que, obviamente, a largo plazo no sabemos, cuando una medicina la tomamos, qué nos puede pasar. Y este es un riesgo que los voluntarios sanos obviamente adquieren, ¿no?, cuando se ofrecen voluntarios para el tratamiento. Es un riesgo menor, mínimo, lo vamos a decir, es muy remoto, pero obviamente no deja de ser algo, pues, verdad, que debemos aplaudir, ¿verdad? Porque esta persona en particular, y como él, muchos miles de personas a lo largo del mundo, pues se están ofreciendo para avanzar, ¿verdad?, en la ciencia, y es muy importante y debemos darles un agradecimiento. Doctor, tenemos 30 segundos le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Para cuándo usted cree que habrá una vacuna segura para evitar el COVID-19? Yo creo que la vacuna segura está disponible ya. Lo que pasa es que no sabemos si es efectiva. Es decir, lo que tenemos hoy en día sabemos que es seguro y estoy prácticamente convencido de que la podríamos aplicar con toda seguridad. Otra cosa es cuán efectiva es y para qué es efectiva, de nuevo, para cubrir la infección, para cubrir el desarrollo de la enfermedad, a qué tipo de personas lo podemos aplicar, y esto es la gran incógnita. Así que seguridad, no cabe duda, y no tengan miedo cuando salga, va a ser segura. Otra cosa es cuán efectiva va a ser, 60, 70, 80%, eso no lo sé. Bueno, pues de eso sin duda estaremos pendientes y aquí lo vamos a estar platicando. Doctor Javier Pérez Fernández, un placer haberlo tenido en el programa. Que tenga un excelente fin de semana. Lo mismo para ustedes. Gracias. Hasta luego. Y bueno, nosotros hacemos una pausa, pero